Los radares del US Nimitz se encienden de golpe a las 3 de la madrugada, hora del Golfo Pérsico, y en apenas 8 segundos el oficial de guardia cuenta 42 contactos aéreos acercándose desde la costa iraní. No son gaviotas, no son errores de sistema. Son enjambres de drones y misiles de crucero volando a baja altura sobre las aguas del estrecho de Hormuz. Y ningún hombre en ese puente puede decir con certeza si esta noche el mundo cruzará la línea que separa la tensión de la guerra total. Todo comenzó semanas atrás, cuando lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní abordaron un petrolero de bandera estadounidense cerca del puerto de Bandar Abbas, reteniendo a 23 tripulantes bajo la acusación de violar aguas territoriales. Washington lo llamó secuestro. Teherán lo llamó defensa de su soberanía. Pero lo que realmente encendió la mecha fue un ataque encubierto contra una base logística estadounidense en Bahrein, donde 7 soldados murieron por drones que nadie reclamó abiertamente, aunque todos en el Pentágono sabían de dónde venían. Para el gobierno estadounidense, esto ya no era una provocación más. Era, en sus propias palabras, un acto de guerra. La respuesta llegó 3 días después, en la madrugada, cuando submarinos de la clase Virginia lanzaron desde aguas profundas más de 60 misiles Tomahawk contra instalaciones nucleares en Natanz y bases de la Guardia Revolucionaria en Bushehr. Las imágenes satelitales mostraron columnas de humo elevándose sobre las montañas de Zagros, y en Teherán, generales de barba gris se reunieron en un búnker subterráneo, entendiendo que la guerra que llevaban 40 años evitando finalmente había llegado a su puerta. El ayatolá, rodeado de mapas y pantallas, pronunció una frase que se repetiría en cada noticiero del mundo: cerraremos el estrecho, y quien intente cruzarlo no volverá a casa. Y así fue. Irán declaró el cierre total de Hormuz, la arteria por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial, y en cuestión de horas, los precios del crudo se dispararon un 35% en los mercados asiáticos. Las bolsas de Tokio, Londres y Nueva York abrieron en caída libre. En la ONU, el Consejo de Seguridad se reunió en sesión de emergencia, mientras representantes de Rusia y China exigían un alto al fuego inmediato, aunque en privado, según fuentes de inteligencia, Moscú ya había ofrecido asesoría técnica a Teherán sobre sus sistemas de defensa Bavar 373. El mundo entero, sentado frente a sus televisores, se preguntaba si estaba viendo el inicio de una nueva Guerra Fría, o algo mucho peor. En el Golfo, la situación se volvió una pesadilla táctica para los comandantes estadounidenses. Los F-35 y F-18, despegados desde el USS Nimitz, intentaban interceptar oleadas de drones Shahed 136, esos aparatos baratos, lentos, pero producidos por cientos, diseñados precisamente para agotar los costosísimos misiles interceptores de los destructores Arleigh Burke. Cada Shahed cuesta apenas $20,000. Cada misil que lo deriva cuesta más de 2 millones. Y ahí, en esa simple matemática, empezaba a notarse el verdadero genio de la estrategia iraní. No necesitaban vencer en tecnología, solo necesitaban desangrar los arsenales enemigos hasta que las defensas quedaran vacías. Mientras el cielo se llenaba de estelas de humo y explosiones, el mar se convertía en un escenario aún más brutal. Lanchas suicidas iraníes, cargadas con explosivos, se lanzaron a máxima velocidad contra el destructor US Sullivans. Los sistemas de armas cercanas lograron destruir a la mayoría, pero 2 lograron impactar el casco, matando a 14 marineros e hiriendo a otros 30. El destructor, envuelto en llamas, transmitió una señal de auxilio que llegó hasta Washington en cuestión de minutos. En simultáneo, misiles balísticos Kheibar-Sekhan, lanzados desde plataformas móviles ocultas en las montañas cerca de Isfahán, sobrevolaron cientos de kilómetros buscando bases estadounidenses en Qatar y Bahrein. Los sistemas Patriot lograron interceptar la mayoría, pero 3 misiles lograron atravesar el escudo, impactando cerca de una base aérea y dejando un saldo de 9 muertos entre personal técnico. ¿Usted qué habría hecho en el lugar de ese almirante estadounidense?
viendo esas pantallas llenarse de puntos rojos, acercándose sin par, sabiendo que cada segundo de indecisión podía costar vidas de sus propios hombres. Es una pregunta que muchos analistas militares se hacen hoy, porque no hay manual que prepare a un comandante para un enjambre de amenazas baratas diseñado para colapsar sistemas de defensa de miles de millones de dólares. En tierra, la guerra tomó otra dimensión. Cazas F-35 lanzaron bombas guiadas contra bases subterráneas de misiles en las montañas de Zagros, destruyendo lo que la inteligencia estadounidense creía eran depósitos secundarios. Pero Irán, con décadas de preparación, había construido una red de túneles y almacenes clandestinos repartidos en zonas montañosas, muchos de ellos aún desconocidos para los satélites occidentales. Ese es el verdadero problema para Washington: atacar un enemigo que se prepara durante 40 años para el día en que finalmente llegaría el conflicto. No es como enfrentar un ejército convencional. Es como intentar apagar un incendio que tiene raíces bajo tierra en 100 lugares distintos. En el Pentágono, la sala de situación se llenó de generales con rostros tensos, mirando mapas satelitales actualizados cada pocos minutos. El presidente estadounidense, sentado en el centro de la mesa, enfrentaba la decisión más difícil de su mandato: ordenar un ataque directo contra Teherán, sabiendo que eso probablemente desataría una respuesta masiva de misiles contra Israel y bases estadounidenses en toda la región, o mantener una guerra desgaste que ya estaba costando vidas y dinero sin un final claro a la vista. Uno de sus asesores, según reportes filtrados después, le dijo una frase que resume el dilema completo: «Señor presidente, cada opción que tenemos sobre esta mesa termina con más ataúdes regresando a casa». ¿Quién es realmente el culpable en una tragedia como esta? ¿El agresor que decide atacar primero o quien responde con fuerza desproporcionada? Es una pregunta que la historia ha repetido decenas de veces, desde Vietnam hasta Irak, y que probablemente muchos de nosotros, viendo estas imágenes desde la comodidad de nuestros hogares en México o en cualquier otro país de América Latina, nos hemos hecho alguna vez al recordar cómo las grandes potencias arrastran a millones de personas comunes hacia conflictos que ellas mismas provocan. Bajo el agua, la guerra también se movía en silencio. Submarinos estadounidenses de la clase Virginia, operando sin ser detectados, lanzaron torpedos contra fragatas iraníes que intentaban minar rutas de navegación en el estrecho. 2 fragatas fueron hundidas, con una pérdida estimada de 60 marinos iraníes, aunque Teherán nunca confirmó cifras oficiales, algo típico en conflictos donde ambos bandos manipulan la información para proteger la moral interna. Mientras tanto, en el frente cibernético, Estados Unidos lanzó ataques informáticos contra la red eléctrica iraní, dejando a ciudades como Isfahán y Shiraz sin electricidad durante casi 48 horas. Irán respondió con hackers vinculados a la Guardia Revolucionaria, logrando interferir temporalmente satélites de comunicación estadounidenses utilizados para coordinar operaciones en la región, un golpe que, aunque no mató a nadie directamente, generó caos operativo durante horas críticas. Y en medio de todo esto, lejos de las salas de guerra y los radares, estaban las personas comunes. En Dubái, familias enteras hacían filas kilométricas para comprar gasolina ida enlatada, temiendo que el conflicto se extendiera hacia los Emiratos. En Teherán, sirenas antiaéreas sonaban de noche mientras madres corrían con sus hijos hacia refugios improvisados en estaciones de metro. En Bandar Abbas, pescadores que durante generaciones habían navegado esas aguas tranquilas, ahora veían sus barcos hundirse por minas colocadas apresuradamente. Es fácil, desde la distancia, hablar de estrategias y armamento, pero detrás de cada misil hay una madre que no sabe si su hijo soldado va a regresar. Y detrás de cada comunicado oficial, hay familias enteras reorganizando su vida alrededor del miedo. Quizás muchos de nosotros hemos vivido, aunque sea en menor escala, esa sensación de incertidumbre que paraliza, esa espera angustiante por una noticia que puede cambiarlo todo, como cuando un familiar viaja a una zona peligrosa
o cuando una crisis económica golpea inesperadamente la estabilidad de un hogar. Esa ansiedad colectiva que hoy sienten millones de personas en el Golfo Pérsico no es tan distinta a la que muchas familias latinoamericanas han sentido en momentos de crisis propia, aunque la escala sea completamente diferente. Conforme pasaban los días, el conflicto reveló algo que muchos analistas llevaban años advirtiendo. La superioridad tecnológica no garantiza la victoria frente a una guerra asimétrica bien planificada. Estados Unidos, acostumbrado a dominar los cielos desde la Guerra del Golfo en 1991, se encontraba ahora enfrentando un enemigo que no necesitaba superar su tecnología, solo desgastarla, saturarla, hacerla colapsar por pura cantidad y paciencia estratégica. Es la misma lección que Vietnam enseñó décadas atrás y que Afganistán repitió después. Los imperios modernos pueden ganar todas las batallas tácticas y aún así perder la guerra si no logran quebrar la voluntad de resistencia del adversario. ¿Cree usted que Estados Unidos puede realmente ganar una guerra prolongada contra Irán? ¿O estamos viendo gestarse un nuevo Vietnam, pero esta vez en el corazón energético del planeta? La pregunta no es menor, porque una guerra larga en el Golfo Pérsico no solo afecta a las dos naciones involucradas, afecta directamente el precio de la gasolina que cualquier persona paga en su ciudad, sin importar en qué continente viva. Mientras el conflicto se prolongaba, Rusia y China empezaron a moverse con cautela, pero con intención clara. Beijing, que depende enormemente del petróleo iraní, presionó diplomáticamente para lograr un cese de hostilidades, mientras en paralelo enviaba asesores técnicos para reforzar los sistemas de defensa antiaérea iraníes. Moscú, por su parte, aprovechó la crisis para desviar la atención internacional de otros frentes donde mantenía intereses estratégicos, ofreciendo apoyo diplomático a Teherán en la ONU, mientras evitaba comprometerse militarmente de forma directa. Es el ajedrez geopolítico de siempre. Las grandes potencias mueven sus piezas, mientras los países en conflicto directo pagan el precio en sangre. Después de casi 3 semanas de combates intensos, con más de 340 muertos confirmados entre ambos bandos, 4 buques de guerra hundidos o gravemente dañados, 2 aviones de combate estadounidenses derivados y un número aún no confirmado de bajas civiles en ambos lados del Golfo, comenzaron las primeras señales de una posible tregua. No por voluntad genuina de paz, sino por el simple agotamiento logístico. Los arsenales de misiles interceptores estadounidenses estaban peligrosamente bajos, y las reservas de combustible y municiones iraníes también mostraban signos de agotamiento tras semanas de bombardeos constantes. Se abrieron canales diplomáticos secretos, mediados por Omán, un país que históricamente ha servido de puente entre Washington y Teherán en momentos de máxima tensión. Las conversaciones telefónicas entre altos funcionarios de ambos gobiernos, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, fueron tensas, llenas de acusaciones mutuas, pero también marcadas por un entendimiento tácito de que ninguna de las dos partes podía sostener este nivel de conflicto indefinidamente sin arriesgar una escalada nuclear que ninguno de los dos bandos realmente deseaba enfrentar. Pero aquí está la verdad incómoda que todo analista serio reconoce. Aunque las armas eventualmente callen, el mundo que queda después de un conflicto como este nunca vuelve a ser el mismo. El Estrecho de Hormuz, esa franja de agua de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, quedará sembrado de minas durante años, encareciendo permanentemente el transporte marítimo global. Las alianzas regionales se reconfiguran. Los precios del petróleo probablemente nunca regresen a sus niveles anteriores, y una generación entera de jóvenes en el Golfo Pérsico crecerá con el trauma directo de haber vivido bajo sirenas antiaéreas. Y quizás lo más importante, lo que muchos analistas de seguridad internacional repiten en voz baja. Este conflicto demostró que la próxima gran guerra del siglo XXI no se ganará necesariamente con el ejército más caro o más avanzado tecnológicamente, sino con quien logre combinar paciencia estratégica, resiliencia asimétrica y voluntad política sostenida en el tiempo. Es una lección que debería inquietar a cualquier potencia
que hoy se siente invencible solo por superioridad en armamento convencional. Valía la pena para Teherán arriesgar cientos de miles de vidas civiles y la estabilidad económica de toda una región para defender lo que sus líderes llaman soberanía y dignidad nacional. ¿Y valía la pena para Washington responder con una fuerza que, aunque militarmente superior, terminó atrapada en un desgaste que ningún general había anticipado correctamente? Estas preguntas seguirán siendo debatidas en universidades, en cuarteles y en sobremesas familiares durante generaciones. Porque no existe una respuesta simple cuando se trata de vidas humanas puestas sobre una balanza geopolítica. Lo único cierto es que aquella madrugada, cuando los radares del USS Nimitz detectaron esos primeros 42 contactos acercándose desde la costa iraní, el mundo cruzó una línea invisible que ya no tiene retorno. El Golfo Pérsico, esa región que durante décadas fue sinónimo de tensión controlada, se convirtió en el escenario donde dos visiones completamente opuestas del poder militar chocaron de frente, dejando cicatrices que tardarán generaciones en sanar, y una pregunta abierta flotando sobre cada capital del mundo. Si esto pudo pasar aquí, ¿qué otra región del planeta podría ser la próxima en cruzar esa misma línea sin retorno?